Ya Que está, vea. ya está, más gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el grupo de familia. Juntos podemos lograrlo. Recordemos que en la recuperación de todos no sobra nadie. Y hoy tenemos un día muy especial. Estamos muy contentos porque está con nosotros el licenciado Mau Berea. Mantener un criterio abierto para la mamá, para los papás, para los hermanos. Indicadores de trastornos emocionales en la niñez y adolescencia y medidas preventivas. Así que lo vamos a escuchar. Esto es con interacción porque Mau nos tiene acostumbrados a unas reuniones maravillosas. Mau, todo tuyo. Gracias, Andrea. Gracias a las personas que se están uniendo y gracias al grupo Junto Podemos Lograrlo por la invitación que amablemente me hicieron para dar esta reunión del día de hoy. Vamos a iniciar. El tema, pues ya lo dijo Andreita, indicadores de trastornos emocionales en la niñez, en la adolescencia y yo le aumentaría también en la adultez y medidas preventivas y también qué tipo de trastornos. Un segundito, permíteme un segundito. Listo, ahora sí. Entonces, el tema es indicadores de trastornos emocionales en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y medidas preventivas. Para una breve introducción, también vamos a ver la diferencia entre trastorno emocional, entre trastorno de personalidad y, y entre trastorno también, porque de personalidad mental y trastorno emocional. Porque pues es importante diferenciarlo. No es lo mismo, son tres diferentes. Trastorno de personalidad, trastorno emocional y trastorno mental. Pero para eso los voy a dejar unos minutitos con este videíto. Está en inglés, así que por favor pongan atención a los subtítulos. Están muy legibles, no hay ningún problema. Vamos a escucharlo. Y como les digo, está en inglés, así que pues vamos a tener que leer un ratito. ¿Sí se está escuchando o no? No, Mau, tenés que ir a No. compartir sonidos de... Audio no. Compartir, compartir sonidos estéreo. Sí, no, ¿verdad? A ver, un segundito. Tenés que A ir ver. al monitor arriba con el video puesto. Vas con el Ajá, monitor arriba, a tu derecha, tres puntitos, share. compartir A sonidos. ver, ¿Lo me dice viste? que se abre, ¿se escucha? Perfecto, ya estamos. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John, Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And what at nighttime? What do your parents do to your door? Lock it shut Why do they lock it shut? because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John. Of you hurting John. Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay.
Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab them. Okay. What would you stab him with? A knife. The program you are about to see was compiled from the actual therapy tapes of Dr. Ken McGidd, a clinical psychologist specializing in the treatment of severely abused children. Children so traumatized in the first years of life that they do not bond with other people. They are children who cannot love or accept love. Children without conscience who can hurt or even kill without remorse. This film shows the devastating effects of abuse on a child. It also shows that victims can be helped. It is the story of a 6.5-year-old girl named Beth. Do you ever stick pins in people? Mm-hmm. Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Die. Jesus couldn't have lived to save Israel, yet he chose to die to save the world. Tim is the minister of a small Methodist church in the South. He and his wife Julie have been married for 12 years. Jesus didn't say Unable to have children of their own, they decided to adopt. In February of 1984, they received a call from the Department of Social Services telling them they had 2 children available for adoption. They were told that Beth, 19 months old, and her brother Jonathan, 7 months old, were normal and healthy. We did not need children to make our lives complete. We felt secure in ourselves and secure in our relationship, but we wanted to share that with somebody else. And we felt like we had a lot to pass on to a child, and that was what we really wanted to do. And when the phone call came, it was like, at last it's here. It seemed like a miracle. It had happened so quick. We'd heard of couples having to wait 5-10 years on a child, and here we had 2 young children. It was like the answer to our dream. Their dream became a nightmare when they realized that Beth and Jonathan had severe emotional problems. We had the kids with us, Beth and her younger brother John, for probably a couple of months until we began to learn something about their background and their past. And when we learned it, some things seemed to fall in place about her behavior and John's behavior. From several sources, we discovered that they didn't have enough food to eat. That perhaps even Beth went all day maybe with just a box of Kick cereal. John himself was found in a bassinet with little patches of urine all over it and a dirty diaper and a couple of bottles at his feet that had curdled milk, and the back of his head was completely flat. The front of his head had bulged out, and at 7 months he couldn't raise his head, couldn't roll over. He was just had no stimulation, and we think perhaps that had happened to Beth, and it wasn't very long until she began showing some signs of perhaps even some abuse. There was a nightmare that she had, and the nightmare was about a man who was falling on her and hurting her with a part of himself. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And
In your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house upstairs. And then what happens, Beth? When he comes upstairs and hurts. How do you feel when you talk about this? Scared. Where's your birth father? What's he doing? He's right there, and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't hardly see it because it's green. What's it touching? My vagina. And what is your birth father doing? Hurting it. Your face looks sad. Can you tell me about that? It's crying because there's dots of the tears. Beth had endured severe neglect and abuse as a child. Her birth mother died when she was 1. Because of these early childhood experiences, Beth never developed a sense of conscience, love, or trust for anyone. The early sexual abuse by her birth father would cause her to exhibit inappropriate sexual behavior, especially toward her brother. Does your brother have private parts? Yeah. Yeah. What is his private parts? Penis and butt. And what do you do with your brother with his private parts, Beth? I heard it. Tell me about it. What do you do? Well, I pinch it. Squeeze it. Kick it. When you do things to your brother's private parts, what does he say? Stop. Okay, tell me that. Well, he says stop, but I don't stop. Do you hurt him? A lot. Okay. And would you like to do that to other boys? When I caught her with Jonathan one morning, she was molesting him. He was crying and his pants were down, and I said, Beth, what's happening? And she said, I pulled his penis and put my finger up his anus. And I said, didn't he say to stop? And she said, yeah, he did. And I said, did you? And she said, no. Have you ever rubbed your private parts? Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? About every single day in Lexington. I did it every single day until it got real bad, and I stopped, and I had to go to the doctor, and I did not like it. What do you mean by real bad? Well, it looked real raw, got all kinds of boo-boos on it, germs, a lot of stuff from my hand. And it bled? She started to masturbate at inappropriate times. I remember one time, specifically, when we were at the hospital waiting for Tim to come out. He was there visiting. And Beth and John were in the back seat, and I turned around, and she had her legs spread and was masturbating in a public parking lot. And I had tried to explain to her numerous times before that's private area. You don't do it in public places. And gone over that with her, and it never seemed to faze her. And Julie, how often would your daughter masturbate? daily, constantly. Do you have animals, Beth? 4 of them. Can you tell me their names? Clyde, Shuggy, Darcy, and Annie. And Daddy said a day ago that there was a stray cat who did not have a home, so Daddy was taking care of it and took it to the vet when he had his flight to go. And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins. Do you stick them a little bit or a lot? A lot. What are you trying to do to the animals, Beth? Kill them.
What do they do when you stick them with the pins? Well, Annie cries. She's a dog. She got baby birds down out of the nest, and we thought maybe she was just curious. So we explained that she could hurt them, put them back, and went through a whole sitting down and talking to her about the problem of it. And the next day we went out to check the baby birds, and they were on the ground dead with their necks broken. Let's talk about what happened once when you were smaller, when you found some baby birds in a tree. What did you do then? I took them out. Mm-hmm. And what did Mom say to you? That the mother will not come back if somebody touches her baby. Mm-hmm. Are the baby birds kind of small? Can you describe them for me? Well, they don't have their eyes open, but they can hear me, and they look up. Are they kind of helpless? Little baby birds? Can they fly? No. Can they run away? Yes. They can? Are they easy to catch or hard to catch? Hard. Yeah. Well, it's hard to remember. With the baby birds, what did you do? Took them out of the tree. And what did you do with them? Played around too rough. Also, when at the end, I picked it up and I thought it was Dad, and I came to say, Mommy, is this bird dead? And she said, she called Daddy and said, Tim, and Daddy came and, I think I remember that they said yes. Mm-hmm. And so did the little baby birds die? I don't know. You don't remember? I just remember that I remember that Mommy and Daddy said the last bird we got was dead. Mm-hmm. Do you know what Mom said to me? She said that all of them were dead. Did you squeeze them? Did Baby Beth squeeze them? You're doing a good job, honey. Go ahead and tell me what happened. I squeezed them. And what happened? They died. But this kind of aggression at our animals and even at our brother John. Hasta ahí le vamos a dejar. Este es el... Voy a detener la compartición. Sí, el compartimiento. Si alguien quiere verlo, te lo paso a esta Andreita y lo pueden terminar para verlo completamente. Sí, Mau, Este es por el favor. caso. Igual yo lo subo, ¿eh? Mau, ¿una Sí, está niña de un bien. año puede recordar todo eso que recordó? Sí, claro. Este es el impactante caso de la niña Beth. Le llamaron la niña psicópata. Ahorita en la actualidad ya es una señorita, bueno, ya, de hecho ya tiene alrededor de 45 años. Lleva una vida normal, obviamente pues llevó un tratamiento psicológico, psiquiátrico, y ahorita es enfermera de un hospital, tiene hijos y lleva una vida normal. Va a la iglesia. Aquí la diferencia fue que ella, fíjense, este impactante caso, que como estos hay muchos, no es el único, al menos es el único documentado. Esta historia trata de una niña que perdió a su madre cuando solo contaba, ella tenía 1 año de edad. Ella y su hermano quedaron bajo la tutela de su padre biológico, el cual abusaba sexualmente de los dos, de ella y de su hermano. Pero por suerte los abusos fueron detectados por médicos a
temprana edad y los niños fueron acogidos por una asistente social 6 meses después, porque además los tenían encerrados. El papá los tenía encerrados. Cuando los encontraron, si pusieron atención al video, los encontraron entre pañales, entre popó, entre pipí y entre alcohol y drogas y abusos sexuales. Entonces, ambos, aquí está la diferencia. Ambos fueron adoptados por una pareja cristiana llena de ilusiones por ser padres, pero que no podían concebir. Entonces los adoptaron. Todo iba bien hasta que Beth empezó a manifestar pesadillas extrañas y se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Entonces ella tenía pesadillas sobre un hombre que le caía encima y la hería con una parte de él. Beth manifestó que esa parte era su pene. Entonces ella comenzó a manifestar conductas violentas hacia su mamá, hacia sus padres adoptivos y hacia sus animales, mascotas, las cuales, pues esas sí las llegó a matar. Además de ira, también encontraron que Beth manifestaba conductas sexuales inadecuadas. La niña se masturbaba públicamente y de manera excesiva, llegando a producirse sangrado en público incluso. Entonces, estos hechos hicieron considerar a los padres la posibilidad de acudir a un psicólogo, en la cual, en el transcurso del diagnóstico, pues le dieron terapia y fíjense en el diálogo, no sé si se acuerdan, el doctor le dice, ¿las personas te tienen miedo, Beth? Y ella dice, sí. Y luego el doctor le vuelve a decir, ¿tus padres te tienen miedo? Y Beth le dice, sí. Doctor le volvió a decir, ¿qué harías con ellos? Y la niña Beth le dice, apuñalarlos. Y el doctor le vuelve a decir, ¿qué harías con tu hermano? Y Beth le dice, me gustaría matarlo. El doctor Ken le vuelve a preguntar, ¿en quién te gustaría meter alfileres? Metérselos a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. ¿Qué te gustaría que sucediera con ellos? Que murieran. ¿Sí? Entonces, todos estos trastornos en los niños, como les digo, ahorita la niña Beth ya es una señora, entre los 40 y 45 años. Ahorita les muestro una foto para que la vean cómo está en la actualidad. Trabaja en un hospital y está totalmente recuperada. ¿Qué sucede aquí con estas situaciones de trastornos emocionales? Porque pues también el tema son indicadores, ¿no? Indicadores de trastornos emocionales en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y medidas preventivas. En la etiología de un trastorno, la etiología es la causa de las cosas. La etiología de un trastorno, para empezar, trastorno significa un cambio en la esencia. Entonces, aquí lo que sucedió es que hubo un cambio en la esencia de la niña y de todos los niños que han sufrido abusos emocionales, abusos psicológicos, abusos religiosos, abusos sexuales, abusos sociales, todo tipo de abusos. Incluso, pues ya se ha hablado mucho en los grupos la parte de las heridas del alma, ¿sí? El rechazo, todo esto viene desde la niñez. ¿Cuál es la etiología? La etiología es la causa de las cosas. ¿Cuál es la causa de que una niña se vuelva, pues, psicópata, abuse sexualmente de su hermano, de los animales y quiera matar a sus padres después de lo que vivió? Ya les platiqué la historia. Resulta que hay, primero, una interacción entre factores genéticos y factores biológicos. Quiere decir que ya venimos así de paquete. Nuestros padres nos pasan, nos copian todos estos trastornos. Para empezar,
y luego es biológico y luego es epigenético. Epigenético, ¿qué quiere decir epigenético? Más allá de la genética, es decir, el lugar donde se desenvuelve el niño, la colonia, el país, el idioma, con quién se desenvuelve, todos los abusos que recibió o no. Y esos son los detonadores que hacen de la epigenética el trastorno mental de personalidad y emocional del niño. Ahorita les voy a decir la diferencia entre esos tres: trastorno emocional, trastorno, trastorno emocional, trastorno mental y trastorno de personalidad. Entonces, en este caso, en la niña Beth se le juntó pues todos los tres. Ella fue trastornada mentalmente, emocionalmente y su personalidad. Entonces, la predisposición familiar y los desequilibrios también químicos cerebrales. Les voy a poner otro ejemplo. El asesino, el monstruo de Milwaukee, que le llaman, Jeffrey Dahmer, como tantos asesinos, pero él es muy peculiar su caso porque su papá refiere que él tenía este tipo de pensamientos, que también llegó a pensar en asesinar a personas, llegó a pensar en asesinar incluso a sus padres, el papá de Jeffrey Dahmer. Pero él nunca lo hizo porque llevó una vida muy diferente a la que su hijo llevó. Él recibió abusos, ya venía de paquete como asesino, ya venía, entre otras cosas, tenía trastorno límite de la personalidad por los abusos sexuales y psicológicos en la niñez, que son dos de los factores que se necesitan para un TLP, que es el trastorno límite de la personalidad. Y además hubo varios detonantes en su vida. Él se convirtió en un asesino. No es que se haya convertido en un asesino, es que él ya lo traía de paquete, ya era genético, se lo pasaron sus padres y sus abuelos. La única diferencia es que él fue el único que se atrevió a hacerlo, ¿sí? A asesinar personas. Él se masturbaba con los órganos internos de sus víctimas. Las partía, las cortaba y tenía, pues se masturbaba ahí con el corazón, con los intestinos, con la sangre, los guardaba y recopilaba y coleccionaba huesos y hasta que lo descubrieron. Mató alrededor de 20 personas. Entonces, hay muchos asesinos también, ¿no? Como Ed Gein, como todos estos, basta un detonador. O sea, de por sí ya los trastornos ya Así vienen déjala, me pongo la otra. como una predisposición familiar, ya vienen en un desequilibrio después de la predisposición familiar, viene en un desequilibrio químico cerebral, que es la epigenética, como les digo, el lugar donde se educa, donde se cría la persona, el país, el idioma, incluso el idioma, también hay estudios que han dicho que el idioma que tú hablas es también parte de tu personalidad, porque se necesitan utilizar varias partes del cerebro para hablar diferentes idiomas o un solo idioma. Por ejemplo, los que hablamos español utilizamos el lóbulo frontal izquierdo, el prefrontal izquierdo. Los que hablan inglés utilizan el lóbulo temporal derecho, que es la parte de arriba, ¿no? No utilizan el lóbulo prefrontal. Los que hablan francés utilizan los dos, lo combinan. Entonces, esta etiología, que es la causa de las cosas, ¿por qué un niño se puede convertir en un psicópata? Pues esta parte, primero lo genético, luego lo biológico, cambios cerebrales y luego lo psicológico, que ahí viene ya la epigenética, más allá de la genética. Lo psicológico, como las experiencias traumáticas, como el estrés o problemas de carácter como la inseguridad. La niña Beth, en este caso, ella decía que estaba encerrada con su hermano, que para lo único que llegaba a su papá pues era para abusarla sexualmente. Entonces ella fue desarrollando esta personalidad psicótica.
Por eso psicopática. Por eso le dicen la niña psicópata. Si esta niña no hubiera tenido tratamiento psicológico, se hubiera convertido en otra asesina serial o una persona que dañara, pues, a otros. Sin embargo, tuvo tratamiento espiritual porque la adoptaron una pareja cristiana, entonces la llevaban a la iglesia, oraban, leían la Biblia. Eso fue lo que hizo la diferencia, lo espiritual. También tuvo tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, entre otras cosas. Entonces, estamos hablando de que ya venimos de paquete, los antecedentes familiares, incluso también tiene mucho que ver la salud física, es decir, también la parte ambiental, lo que les decía de la epigenética, el estilo de crianza, los problemas familiares, el abuso o falta de apoyo o falta de redes de apoyo. También se puede desencadenar, ¿cómo se puede desencadenar un trastorno? A través de experiencias vitales, como el evento traumático, como ya les decía, los abusos, los factores clave, que es el abuso, el estrés crónico o los factores de estrés psicosocial. Los factores de estrés psicosocial no son más que abusos de todo tipo, pónganle el nombre que quieran, mentales, emocionales, sexuales, de todo tipo, y los rasgos de personalidad que ya trae la persona, que características como la inseguridad, una baja tolerancia a la frustración o un carácter fuerte también puede influir en un trastorno emocional. Claro, estamos hablando de que Beth es un caso documentado. Hay millones o billones de casos como estos. Desafortunadamente, son las cárceles y las clínicas de recuperación están llenas de estos casos de abusos psicológicos de niños y llegan pues a la delincuencia, llegan a delinquir o están muertos en este momento porque precisamente no hubo quien les diera tratamiento. O sea, la verdad es que esta niña, Beth, es un caso especial, es un milagro del poder superior de Dios. Incluso hay otra que se llama Jenny, la niña salvaje, y hay otro también, hay muchos casos documentados, pero quise poner este porque pues, la diferencia lo hizo el poder superior, ¿no? La parte espiritual y también la parte psicológica y la parte psiquiátrica. Y claro que es un caso extremo. En los casos de otras personas o de otros niños, pues también influyen las dinámicas familiares, la calidad de las relaciones con los padres y cuidadores, que es determinante. Influye también el estilo de crianza. Si hay un estilo de crianza inadecuado, puede también ser perjudicial para el niño. También la parte del entorno social, el ambiente familiar en el que crece el niño también influye mucho. Y la carencia de un apoyo que puede ser un factor, ese es el factor desencadenante. Que ella pues perdió a mamá. El temperamento también tiene que ver con la etiología o la causa de este tipo de trastornos, el trauma infantil, el entorno familiar, eventos inesperados, incluso el acoso escolar. El acoso escolar o bullying, el ser víctima de acoso o sufrir presiones por parte de los compañeros, puede también generar una ansiedad y una angustia y los factores de desarrollo, que son el desarrollo social y emocional de los niños. También vamos a ver el estilo de afrontamiento, cómo un niño responde a los eventos estresantes y esto afecta su capacidad de adaptación. Por eso vienen los cambios de esencia, que se les llama los trastornos. Ahora, la capacidad de un niño también para afrontar la adversidad, que es la resiliencia. Hay niños muy resilientes, hay niños muy inteligentes emocionalmente, pero hay otros que no. Entonces, todo se junta, ¿no? Todo suma o todo resta dependiendo el campo de investigación activo o dependiendo
la personalidad del niño, ¿sí? O dependiendo también la combinación específica de estos factores. Cada uno, claro, varía en cada persona, en cada niño, y es crucial para este diagnóstico y tratamientos adecuados. Ahora, vamos a ver ¿qué es un trastorno? Un trastorno es un cambio en la esencia, es una alteración o una anomalía en el funcionamiento de una parte del cuerpo, ya sea física, ya sea mental, o que puede tener también causas múltiples y afecta a la salud. Hay trastornos físicos que afectan el cuerpo, hay trastornos mentales que afectan el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento. En los trastornos mentales pueden ser crónicos, pueden ser transitorios e impactan la vida social de la persona. También hay trastornos del desarrollo. En los trastornos del desarrollo son afecciones que suelen estar presentes al nacer y también por el sufrimiento fetal, le llaman. El sufrimiento fetal, le llaman los doctores, y que afectan también el crecimiento y el desarrollo, como problemas de aprendizaje. Aquí viene la parte del síndrome de Down, el espectro autista, y luego también el trastorno de personalidad. ¿Sí? Entonces son 4 tipos de trastornos: los físicos, los mentales, los que ahí vienen los emocionales, ahí entran los emocionales, los trastornos de desarrollo y los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son patrones de comportamiento o de pensamiento que se desvían de las expectativas culturales del país o del lugar, de la colonia, y que pueden causar dificultades en las relaciones interpersonales y en el funcionamiento social. Volvemos a la parte de la etiología, que es la causa. Hay una etiología multicausal, una causa. Aquí se debe a una combinación de factores genéticos, personales, sociales, ambientales y epigenéticos. Ya les dije lo que significa epigenético. Y ahí viene lo interesante del asunto. Cuando hay un detonante o un impacto funcional, los síntomas de un trastorno puede causar malestar, puede causar incapacidad o puede poner en riesgo la vida del niño, afectando significativamente el funcionamiento social, laboral y personal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno mental, un trastorno emocional y un trastorno de personalidad? El trastorno mental es una alteración general de la salud mental que afecta las emociones, el estado de ánimo, los pensamientos y el comportamiento. El trastorno emocional es parecido, pero se enfoca especialmente en la gestión de los sentimientos y las emociones. Y el trastorno de personalidad, ese es un tipo específico de trastorno mental caracterizado por patrones de pensamiento, comportamiento y emociones a largo plazo que interfieren con el funcionamiento diario. Les pongo un ejemplo. Si el papá o el abuelo tienen un trastorno somático, por ejemplo, de hipocondría y somatización, la niña o la hija o la nieta pudiera venir ya predispuesta genéticamente a este trastorno de hipocondriasis y somatización, ¿sí? Que es un trastorno. Ya podría venir de paquete, pero si al nacer ya viene de paquete y ve que papá se comporta de manera hipocondríaca y somatiza todo, y ve al abuelo y ve a toda la familia que, o sea, es conductas aprendidas
ahí es donde viene la alteración general de la salud mental. Digamos, ellos copian, se llama a través de las neuronas espejo, ¿sí? Todos normalmente, bueno, normalmente no, todos, absolutamente todos, típicamente copiamos los patrones en nuestras familias. Entonces, si ya venimos de paquete, copiamos los patrones y además copiamos los comportamientos y conductas, pues específicamente aquí ya viene una alteración general de la salud mental, un trastorno que es un cambio en la esencia. Entonces, el alcance de todo esto afecta el estado el estado de ánimo. O sea, en el trastorno mental afecta el estado de ánimo. En el trastorno emocional se gestionan los sentimientos y se procesan las emociones difíciles. Y en el trastorno de personalidad son patrones de pensamiento y comportamientos, cambios y emociones de manera inflexible a corto o a largo plazo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver indicadores de los trastornos emocionales. En la niñez, para empezar. Primero, hay cambios significativos. Por ejemplo, en el comportamiento, como ira, como rebeldía, como tristeza, como irritabilidad persistente, como aislamiento social, como dificultad para controlar la ira, como problemas de sueño o alimentación, como dolores de cabeza, como dolores de estómago fuertes, como bajo rendimiento académico, como pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, como comentarios sobre la muerte, como comentarios sobre separación de los padres, como comentarios de autolesión, incluso suicida. En los, en los indicadores conductuales que ustedes pueden ver en un niño, que nos va a indicar que tienen un trastorno emocional, ya ver qué trastorno, pues ese ya es otro boleto. ¿Qué trastorno es? Tendríamos que hacer unos cuestionarios, entrevistas, pruebas psicológicas, baterías psicológicas, psicométricas, para poder identificar de manera diferencial qué trastorno es. Pero en general, como indicador, como indicadores generales, ¿sí? Porque también cada trastorno tiene su síntoma y su indicador. En este caso, como les digo, los indicadores que yo les voy a decir son generales, ¿sí? Pero ya para saber qué trastorno tiene el niño, entonces ahí sí tendríamos que hacer estas pruebas diferenciales o exactas para saber específicamente qué trastorno es. Les voy a dar los indicadores conductuales generales. Cambios en el estado de ánimo, como tristeza, irritabilidad persistente, quejas frecuentes de que no se sienten bien y cambios drásticos de humor. Cambios, indicadores en el comportamiento social. Se alejan de amigos, familiares, tienen preferencia por estar solos, hay una dificultad para hacer amigos y comportamiento inmaduro para su edad. Problemas de conducta, otro indicador, ira, impulsividad, desobediencia frecuente, berrinche, rabietas, caprichos, comportamientos descontrolados. También búsqueda de atención es otro indicador de que hay algún trastorno. ¿Cuál? No lo sabemos, pero sí lo podríamos saber cuando hiciéramos estas pruebas específicas. Comportamiento autodestructivo y autolesivo y comentarios sobre la muerte.
Ahora, vámonos a los indicadores físicos. Mau, ¿puedo preguntar antes de que pases a los indicadores físicos? Sí, Gracias. Disculpame, Mau, yo no suelo interrumpir, pero acá quería hacer una consulta puntual. Un niño, ¿sí?, que se autolesiona ante una frustración. Por ejemplo, se golpea la cabeza contra la pared. Nada más que eso. Socializa, todo bien, pero eso sí hace. ¿Tiene directamente injerencia con que el día de mañana puede llegar a tener consumos de sustancias, de que- alcohol, de lo que sea? ok, esto es lo que te iba a preguntar. Claro, ¿Qué tipo de consumos? de ingesta no sé, de estupefacientes, de alcohol, de lo que sea. Esa frustración, ese golpe que se da contra la pared de su la cabeza ante una frustración, un ataque de ira, o porque sí, porque le salió, porque se enojó y fue y lo hizo. Pero es un niño que socializa, es un niño totalmente funcional, ¿verdad? Simplemente tiene esa característica. Si el golpe le hizo daño, o sea, si es un trauma bastante fuerte, un trauma cerebral, sí, sí, un niño que se golpea la cabeza, sí puede llegar, aumenta el riesgo de desarrollar adicciones en este niño, porque puede causar cambios en la personalidad. Acuérdense que el cerebro está cubierto como el huevo. Si ustedes han visto los huevos, cómo están cubiertos, pues es un cascarón. Y luego tiene un liquidito que es la yema, y en medio está, perdón, la clara, y en medio está la yema. Así es el cerebro. Nuestro cerebro está cubierto de un líquido como la clara, y cuando hay golpes en la cabeza, pues hagan de cuenta que lo resiente, o sea, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, pues ellos después desarrollan cambios en la personalidad, cambios en el manejo de emociones y otras secuelas como ansiedad, como depresión, y lo pueden llevar así a consumir adicciones, porque como les digo, o sea, el cerebro, la cabeza es muy frágil. Entonces, si él está constantemente pegándose, sí lo pueden conducir a una adicción por los cambios o adicciones, ¿no? A consumo, por los cambios que puede llegar a tener. Gracias, Mau. Y un indicador, por ejemplo, continuando con el tema y contestando a tu pregunta también, Andreita, o un indicador de un trauma cerebral también tiene mucho que ver con el indicador de los trastornos en niños, como el manejo de emociones, como el comportamiento evasivo. Entonces, en estos casos, cuando hay golpes, pues los niños cuando crecen recurren al alcohol, a las drogas para adormecer ese miedo, ese, pues sí, adormecer el miedo y evitar los recuerdos dolorosos que puede generar un ciclo vicioso, ¿no? Porque hay cambios en la personalidad, aumenta y empeora la depresión y la ansiedad. Y un golpe en la cabeza también puede provocar cambios a largo plazo en la personalidad y el comportamiento. O sea, imagínense, golpeen un huevo a ver cómo le va a ir al huevo, ¿sí? Se va a romper, incluso la yema, si ustedes agitan el huevo mucho, la yema, que es nuestro cerebro, se puede romper dentro del huevo. Imagínense, si nos están pegue y pegue y pegue y pegue, yo me estoy pegue y pegue y pegue, pues se va a romper la yema, se va a romper el cerebro, ¿sí? Entonces, eh, estábamos en los indicadores físicos y conductuales. Masturbación compulsiva, por ejemplo, puede ser un indicador de algún trastorno en los niños, como trastorno de ansiedad y entre otros. Alteraciones del sueño,
o dormir demasiado, hipersomnia, o no dormir, o despertarse en la noche. Cambios también en el apetito y en el peso. Comer en exceso, perder el apetito, lo que lleva a un cambio de peso sin que la persona lo planee. Fatiga es otro indicador. Sentir cansancio constante o falta de energía. También dolores físicos. Los niños pueden experimentar y manifestar también dolores de cabeza o problemas digestivos que no tienen una causa médica aparente o no se alivian con tratamiento. Por eso son indicadores ya psicológicos. Otro indicador de algún trastorno emocional es el aislamiento social. Es decir, se alejan de la familia, se alejan de los amigos. Y otro indicador, fíjate, ahí entra también el abuso de sustancias. Es decir, aumentar el consumo de alcohol y de drogas. Hay otros indicadores más graves, como los pensamientos de muerte o suicidio, y pueden tener pensamientos sobre la muerte o hacerse daño a sí mismos. Esto pues obviamente impacta la vida diaria. Esto en cuanto a indicadores de trastorno emocional. Ahora, ¿qué puede ser un trastorno? ¿Qué tipo de trastornos puede tener un niño? Trastorno por déficit de atención, hiperactividad, por ejemplo, el TDAH, el trastorno del espectro autista, el trastorno de salud mental como trastorno de ansiedad y depresión, trastornos de aprendizaje, trastornos de alimentación, trastornos del estado de ánimo, trastornos del desarrollo psicomotor, entre otros. Ahora, esto en cuanto a los trastornos emocionales. Ahora, trastornos mentales, ¿sí? Los trastornos mentales ahora son afecciones, consecuencia de los trastornos emocionales, ¿sí? Alteran la forma de pensar, la forma de sentir, la forma emocional, la forma de comportarse y afectan la capacidad de una persona para relacionarse con los demás y funcionar diariamente. En este caso, aquí entran los trastornos, por ejemplo, el depresivo, el de ansiedad, el esquizofrénico, los trastornos bipolares, que se combinan también, como lo dije al inicio, con factores genéticos, psicológicos y sociales. Los trastornos mentales impactan las emociones, el pensamiento y el comportamiento. Cuando tengo un trastorno emocional, como les digo, que el trastorno mental es la consecuencia del trastorno emocional, ¿sí? Digamos que es el siguiente paso, pues, para que me entiendan mejor. Tiene una duración variable. El trastorno mental es variable, puede ser temporal, puede aparecer de repente y desaparecer de repente, y puede ser crónico y puede ser de larga duración. Y puede interferir, o sea, aquí el asunto se convierte en trastorno porque dura más de 6 meses la conducta y además interfiere y trastorna la vida diaria, ¿sí? Por eso es trastorno, porque interfiere en la vida diaria. Y estos, los mentales, los trastornos mentales, afectan la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades cotidianas, establecer relaciones y funcionar. Las causas del trastorno mental son las mismas de cualquier trastorno: genética, epigenética, historia familiar, experiencias de vida, factores biológicos y factores psicosociales. ¿Sí? Ahora, los trastornos emocionales que después se derivan en trastornos mentales pueden ser el trastorno de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad y trastornos de alimentación. ¿Ok? Ahora, para los trastornos de personalidad, que son, como su nombre lo dice, un cambio
en la esencia de su propia personalidad del paciente, estos se agrupan ya en diferentes grupos principales y son ya los trastornos más graves, digo, ya a lo mejor los más evolucionados, ¿sí? Primero están los emocionales, los trastornos emocionales, luego los trastornos mentales y luego vienen los trastornos de personalidad. Digamos que es la evolución del trastorno. Y se agrupan en tres: el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A es el paranoide, el esquizoide, el esquizofrénico y el esquizotípico. El grupo B es el trastorno antisocial, el trastorno límite de la personalidad, que es el TLP, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista de la personalidad. Y en el grupo C está el trastorno del codependiente o dependiente, el trastorno evitativo, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos que provocan también el consumo de drogas y psicotrópicos o alcohol. Ahí entran los trastornos también de personalidad. Ajá. Que viene la parte de la personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad o el borderline, el histriónico o el narcisista. Y en los ansiosos o temerosos es el de la personalidad dependiente o codependiente, que lo lleva a comportamientos sumisos y temerosos de separarse, el trastorno compulsivo de la personalidad, preocupación por el orden, el perfeccionismo, lavarse las manos, el control, etc. Aunque, fíjense, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es diferente al trastorno obsesivo compulsivo. Son dos diferentes, pero bueno, no vamos a entrar en este tema y vamos a la última parte, que es pues primero la detección temprana, ¿sí? Acuérdense que el tema también es ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, así, tácitamente para prevenirlo, pues casi no se puede hacer nada, ¿sí? Tendríamos que tener al niño de verdad en una burbuja, pero al tenerlo en una burbuja, al no dejarlo salir al mundo, pues también lo estaríamos convirtiendo en una persona, le estaríamos causando un trastorno también psicopático de la personalidad que se puede convertir después en un, pues quizá, ¿no? En un asesino. Entonces, es como complicado decir prevenirlo, ¿no? Yo sé que el tema es medidas preventivas, pero medidas preventivas como tal, así genéticas, pues está medio complicado, ¿verdad? Decirle a los genes de los padres que no le pasen estos trastornos, ¿no? Al niño. Pero hay otro tipo de medidas que sí se pueden tratar, que son medidas epigenéticas, ¿no? Que se pueden, pues para prevenir. La terapia, diferentes formas de psicoterapia. Esto ayuda a manejar la condición, no a curarla, a manejarla, a remitirla. Remitir significa que bajan los síntomas, pero no necesariamente se cura la condición. Porque acuérdense que un trastorno no es una enfermedad. La enfermedad se cura, el trastorno no se cura, remite. Es una condición. Es como si les dijera, ¿saben qué? El cabello de Andreita, pues creo que es chino. Y decirle a Andreita, quitarle su cabello chino, pues sería hacerle un alaciado, ¿no? Permanente. Pero quitárselo como tal, ahí va a seguir su cabello chino, ¿sí? Tal vez la nariz de alguien es puntiaguda. Los ojos de alguien son verdes. Esas condiciones ya son genéticas, ya no se quitan. Lo mismo sucede con los trastornos. Los trastornos mentales ya no se quitan.
solamente remiten o ayudan a mejorar ese trastorno, esa condición. Pero no necesariamente al bajar los síntomas significa que desapareció. ¿Sí me explico? O sea, la nariz se puede quitar, se puede operar, pero eso no significa que se quitó la nariz. Bajaron los síntomas, pero ahí sigue la nariz, ¿verdad? Inclusive la necesitamos hasta para respirar. También se tratan a través de medicamentos. Pueden ser recetados a través del psiquiatra, el médico general, neurólogo o el especialista para ayudar a controlar los síntomas. Aunque ahorita ya hay muchas, pero muchas terapias de tercera generación que nos ayudan a evitar los medicamentos psiquiátricos. La industria de la psiquiatría me va a vetar o me va a demandar, ¿verdad? Pero bueno, es que finalmente, si se necesita, sí es necesario. Si se necesita, sí es necesario, ¿no? O sea, hay veces que no, pero ya hay muchas terapias de última generación que evaden y no necesita, pues, utilizar el medicamento. Pero bueno, ¿qué otra? ¿Cómo tratar estos trastornos? Pues el apoyo social, la red de apoyo, es fundamental para la recuperación. Aquí entra la familia, entra la escuela y entra el lugar en donde se desenvuelve. El apoyo intensivo, en casos graves, pues necesita un tratamiento, incluso pues un hospital psiquiátrico, porque los trastornos mentales o afecciones de la salud mental, pues son patrones de comportamiento que causan estos malestares. Y en casos graves, pues sí, se necesita tanto la medicación como un hospital psiquiátrico, ¿sí? Entonces, creo que sería todo. Nada más déjenme ver. Pues nada más como que los síntomas más comunes para que ustedes se den cuenta de todo esto. Cambios de humor extremos. Sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza. Retirarse de la vida social y de las actividades que antes disfrutaba. Cambios en los hábitos de sueño y alimentación. Dificultad para concentrarse o pensar con claridad. Pensamientos sobre la muerte y el suicidio y sentirse desconectados de la realidad. Que puedan tener, por ejemplo, alucinaciones o delirios. Y bueno, por último, el diagnóstico se hace a través de un profesional de la salud mental, como un psicólogo, como un psiquiatra o un médico general, y también incluye una evaluación psicométrica a través de baterías o pruebas psicológicas, a través de un historial clínico y exámenes físicos para descartar otras causas. Y el tratamiento, pues también se hace dependiendo del diagnóstico. Ya identificando estos indicadores, se hace el diagnóstico diferencial, que son pruebas exactas, que es un diagnóstico exacto para ver qué tipo de trastorno tiene, ¿verdad? Que no voy a ir al doctor y decirle me duele la cabeza y el doctor le va a decir, ah, pues te voy a dar una pastilla para el dolor de estómago, ¿verdad? Le tiene que hacer primero una prueba. Todo lo mismo hacemos los psicólogos, hacemos pruebas, hacemos ese diagnóstico para identificar si es realmente ese trastorno, por lo cual los indicadores o los síntomas están hablando, ¿no? Porque incluso un trastorno se puede confundir con otro. Entonces puede ser un mal diagnóstico. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista se puede confundir con un síndrome de Williams, o se puede confundir también con un TDAH, o se puede confundir con síndrome X frágil, o con la hiperactividad. Entonces, por eso se tienen que hacer varias pruebas, estudios psicológicos, en la casa, en el consultorio, en la escuela y en el lugar donde se desenvuelve, para llegar a un diagnóstico exacto, porque también hay muchos doctores o psicólogos o psiquiatras que podríamos dar un mal diagnóstico por lo mismo, porque no se hizo bien ese diagnóstico. Y luego, ya que se identifica, por ejemplo, si es un TDAH o un trastorno
negativista desafiante, ahí viene el tratamiento a través de la psicoterapia, dependiendo, ¿verdad? También el trastorno puede ser cognitivo-conductual, puede ser psicoanalista, puede ser de muchos tipos de terapia, MDR, dialéctica conductual, por ejemplo, que es para la TLP, que es el trastorno límite de la personalidad. Ya de ahí viene, pues ahora sí que la pastillita, ¿no? Que es la terapia. También, si es grave, se puede tratar a través de medicamentos y, por último, pues el apoyo social y una psicoeducación tanto a los padres como a los maestros. Y bueno, ya por último, y me la paso diciendo por último, y aquí le sigo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Si llega a un consultorio un niño, por ejemplo, que tiene mucha hiperactividad y todo esto, pues se pudiera confundir como un TDAH, pero se hacen pruebas sensoriales, de integración sensorial, pruebas de síndromes psiquiátricos, y yo se las hago aquí, pero también estos cuestionarios les digo a los papás, estos son para ustedes, pruebas para los papás, y estos son para los maestros, pruebas para los maestros. Entonces ahí ya estamos abarcando tres áreas. La clínica, que es en el consultorio, en la familiar y la psicoescolar. Cuando tenemos esas tres, podemos hacer un muy buen diagnóstico a través de todas estas pruebas. Juntamos todo y ahí ya se puede hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico exacto, no errado, y de ahí nos vamos al tratamiento. Entonces, pues ese es el último ejemplo que quise dar, que sí se tienen que hacer pruebas en general para llegar a un buen diagnóstico. Y pues sería todo, Andreita. No sé si pues entramos a las preguntas y respuestas. Wow, wow, wow. Qué bárbaro, ¿eh? Gracias, Mau. Y vamos a mandar un emoji a Mau porque realmente nos hemos quedado todos pasmados, pensando, manteniendo un criterio abierto. Muy fuerte todo esto. Y también algo, como mamá, ¿qué indicador no vi? ¿Cómo evito mi culpa? ¿Qué indicador no vi? Imelda estaba con la manito. Imelda, adelante. Imelda, ¿estás? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Ah, Bienvenida, Imelda. Adelante, corazón. sí, gracias por esta reunión y gracias a la persona que expuso el tema. Yo tengo una pregunta. Yo soy sobreviviente de suicidio. de- suicidio. Mi pregunta es, ¿cree que yo tendría ¿cómo se dice? La predisposición desde chiquita? Porque yo siempre pensaba, yo no quiero cumplir 30 años. O sea, desde siempre yo decía, no quiero 30 años. Y el día que yo cumplí 30 años fue el día que yo traté de suicidarme. Entonces, tiene que ver algo eso con mi niñez. Esa era mi pregunta. ¿Me escuchan? Sí, a Imelda se le escuchó entrecortada, ¿verdad? O Es lo que Sofi. iba a preguntar, que si solo me pasó a mí o a todos, porque no escuché nada de lo que dijo Imelda. Sí, A Imelda, todos. sí, a todos nos pasó. Se, Imelda, se ¿podrías, por entrecortó. favor, sí, porque se entrecortó, mejorar el audio y volver a Sí, ahí explicar? sí me Ahí escuchan está bien ahora. perfecto. Sí, sí, ahí Ok, está perfecto. sí, sí. Mi pregunta era, bueno, yo soy sobreviviente de intento de suicidio. Mi pregunta es si eso tiene que ver algo desde la niñez, porque yo siempre pensaba, yo no quiero llegar a 30 años, yo no quiero. Y el día que cumplí 30 años fue cuando yo traté de suicidar. ¿Algo que me pasaría? Gracias. Se escuchó ahora nada más la primera parte y la segunda ya no se escuchó. Dice que eres sobreviviente de suicidio y luego Que ella siempre pensó en no llegar hasta los 30 y el día que intentó suicidarse fue cuando cumplió 30 años. Si le pasó algo para marcar esa fecha.
Esa fue la pregunta, creo, ¿no, Imelda? Sí, correcto. Exacto. Mau, la pregunta puntual fue esa. Hubo algo que detonó para que ella dijera que hasta los 30 iba a vivir y a los 30 se iba a suicidar. Y ese fue su intento de suicidio fallido. O sea, ella pregunta que si padece algún trastorno porque desde niña ella no quería llegar a los 30 y cuando llegó a los 30 intentó suicidarse. Hoy tú completa la primera parte y la primera duda que expresó es esa, si ella tenía si era posible que ella tuviera algún trastorno. Gracias, Cheli, por ampliar. Mau, dale. Pues definitivamente yo necesitaría, no te pudiera decir ahorita así a grandes rasgos, necesitaríamos hacerte una prueba, porque el suicidio surge cuando la persona afectada siente que la vida es ya insoportable y que la muerte es la única vía de escape, ya sea de dolor físico o emocional, de la enfermedad terminal, de los problemas económicos, de las pérdidas afectivas o de otras circunstancias como la soledad y la humillación. No me atrevería a darte un diagnóstico así nada más porque pensaste, incluso lo hiciste, ¿no? Pero hay algunos trastornos que son síntomas o indicadores de que el suicidio, más bien, es indicador de que existe ese tipo de trastornos. Te voy a enumerar solamente algunos, son muchísimos, pero por eso tendríamos que hacer una prueba psicológica para saber cuál es. El trastorno de la personalidad narcisista es uno de ellos. El trastorno límite de la personalidad, también. El trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno esquizotípico, el trastorno esquizoide, el trastorno de esquizofrenia, el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de depresión mayor y la distimia, entre otras, muchas otras cosas más. Incluso el consumo de sustancias y adictivas. Así que ahorita no te pudiera decir, tienes este trastorno, porque finalmente estaría cayendo en lo que les dije hace rato, ¿no? Necesitamos hacer un diagnóstico diferencial para ver cuál fue el resultado de esos sentimientos que no pudiste afrontar cuando se presentó una situación abrumadora en tu vida. Ahora, hay un fenómeno psicológico que se llama la profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que ya más o menos te diste una idea, porque tú dijiste, yo voy a llegar hasta los 30 y intentaste por no decir suicidio, vamos a decir, intentaste desvivirte, ¿sí? Esa profecía se cumplió, fue una profecía autocumplida. Es un fenómeno incluso psicológico en el que una creencia o predicción se vuelve real debido a la influencia de la expectativa inicial sobre el comportamiento de la persona. Claro que tú lo decidiste para empezar, ¿no? Y en otras palabras, si una persona cree que algo va a suceder, sus acciones, sean conscientes o no, tus acciones, conscientes o no, te llevaron a que a que ese resultado ocurriera. ¿Sí? ¿Cuál es el funcionamiento de la profecía autocumplida? Hay una creencia y una predicción. Una expectativa sobre un evento futuro, como por ejemplo, voy a suspender el examen o mi entrevista no va a salir bien, se establece en la mente de la persona, llega el día del examen, llega el día de la entrevista y pues la persona pues efectivamente suspende el examen y su entrevista no sale bien. También hay una influencia en la conducta, en este fenómeno de la profecía autocumplida. Influye en cómo se comporta la persona. Si cree que fallará, puede que se prepare menos o se sienta más ansioso, disminuye sus posibilidades de éxito, etcétera, etcétera. Y luego viene el resultado. ¿Sí? Son los 3 pasos. Primero la creencia y la predicción que la tuviste a cierta edad. Luego tu conducta o la influencia en tu conducta durante todo ese tiempo para llegar a los 30,
tuvo ese resultado a los 30 que intentaste suicidarse y reforzó la creencia original, la primera creencia que tuviste desde niña o adolescente, no sé cuándo empezaste a pensar que no llegarías ni a los 30 porque te ibas a suicidar. Entonces, hiciste tú misma a través de esta conducta que la predicción se cumpliera. Entonces, si quieres ver qué tipo de trastorno tienes de los 800,000, y no estoy exagerando, que hay, que el suicidio puede ser un indicador, pues tenemos que hacer una prueba psicológica. Y si me lo permite ahorita Andreita, pues ahí dejo mi teléfono. Ya lo puse, Mau, ya lo puse. Igual volverlo a colocar otra vez por si se perdió en el chat, pero ya lo puse. Para comunicarse con Mau, para terapia presencial o remota por Zoom o como sea, yo les coloqué el teléfono y ahora Mau lo vuelve a colocar. Tengo Bueno, también quería decirles, ¿me escucha? Sí, pero tengo una preguntita, Imelda, ¿sí? Decime, Imelda, dale. Sí, bueno, de eso ya hace casi 20 años y yo llegando a Al-Anon, de eso me llevó a Al-Anon y yo estoy súper bien, ¿verdad? Ahora, pero fue gracias a Al-Anon. No, fui con psicólogo y pues lo que más me ayudó fue Al-Anon. Gracias. Gracias, Imelda. Y gracias por Y no abrir te tu dieron ningún corazón. diagnóstico. Bueno, adelante. Voy con la Pues pregunta. Sí, solo me dale, dijeron Imelda. que era como ansiedad, pero pues realmente no me atendieron, o sea, pues no. Fui que ir con psicólogo. Eso me lo dijeron en el hospital, porque de hecho en el hospital me mandaron al hospital psiquiátrico, pero no, o sea, no hubo sí un diagnóstico, pero lo que sí, un consejero me mandó a ¿no? Pues soy hija de un alcohólico, ¿verdad? Entonces, pues, muy afectada. Gracias por sus respuestas. Me encanta su Gracias, compartimiento. Imelda, por estar. Gracias. Gracias. Tenemos una preguntita y también invito a las mamás y a los papás que tengan dudas, que se hayan visto reflejados en qué indicador no vi. Pregunta. Mi hija también sufrió mucho porque a los 20 años ya iba a ser muy vieja y ese día se intentó suicidar. Ella, desde que nació, tuvo mucha dificultad con la comida. Soy neurótica y el padre es narcisista de alrededor y borderline. ¿Se escuchó, Mau? Abrí el micrófono. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Está comentando, es decir, que su hija a los 20 años ya se sentía mal porque iba a tener que... ¿Querés abrir el micrófono y preguntar, tesoro? No quiero decir tu nombre porque lo escribiste y capaz que querés guardar tu anonimato. Voy con una pregunta. ¿El trastorno afectivo bipolar tipo 1 tiene cura? Mau, ¿Trastorno bipolar? tipo 1, ¿tiene cura? Es que había entendido afectivo bipolar, sí, no. Sí, así No, puso afectivo bipolar, lo cual no es compatible, ¿no? no es compatible, pero más bien sería trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. En cualquiera de los dos casos, ninguno tiene cura. Fue lo que les dije hace un ratito, ¿no? El trastorno no es una enfermedad. Trastorno es una cosa, enfermedad es otra y síndrome es otra. Ahorita estamos hablando de trastornos. Las enfermedades sí se curan. Los síndromes remiten y los trastornos remiten, pero no se curan. Remitir significa que bajan los síntomas y se pueden controlar los síntomas, pero no se curan. Es como la codependencia. La codependencia no se cura. El alcoholismo tampoco. Bajan los síntomas, ¿sí? Pero el bajar los síntomas o el controlar los síntomas no significa que lo vamos a curar. Entonces, no, el trastorno bipolar en ninguno de los dos casos, el 1 o el 2, no tiene cura.
pero puede controlarse eficazmente con tratamiento continuo. El tratamiento incluye pues una combinación. Aquí sí necesitamos medicamentos, desafortunadamente. Necesitamos medicamentos, necesitamos terapia, como la cognitivo-conductual, la MDR, cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, dormir suficiente, hacer ejercicio, evitar drogas, alcohol, consumo de estupefacientes o psicotrópicos. Con todo este tratamiento integral, la persona con trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2 puede llevar una vida plena y funcional. También incluso hay grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo como los de AA o los de CODA. También hay grupos para personas con trastorno bipolar. También tienen 12 pasos. Y esto pues proporciona también un sentido de comunidad y apoyo mutuo, ¿sí? Hay programas de tratamiento, hospitalización y también ambulatorio, sobre todo la de hospitalización, pues para controlar síntomas graves. Entonces, el trastorno bipolar, pues es una condición crónica y el tratamiento es de por vida. Aunque los síntomas puedan desaparecer con el tratamiento, existe el riesgo de que vuelvan a aparecer otra vez si se interrumpe el tratamiento, porque, como les digo, no es una enfermedad, entonces no se cura. Tiene que ser un tratamiento continuo, adecuado, un apego a tratamiento para que sea posible controlar los síntomas y llevar una vida normal y productiva. Con eso termino. Gracias, Mau. Vamos con la mano de Estela y después tengo una pregunta en el chat. Estela, adelante. Gracias. Buenas tardes, Mau. Gracias por el servicio. Bueno, esta pregunta, por lo que están compartiendo ahorita, las preguntas de no querer existir. La herida del rechazo desde el vientre materno, cuando uno, por ejemplo, deseas no estar embarazada o intentas abortar a tu hijo y el hijo nace, ¿se puede desarrollar ese sentimiento de no querer vivir, de no querer existir? Esa es la pregunta. ¿Ya terminaste? ¿Sí, verdad? Sí, gracias. Sí. Bueno, aquí hay una psicopatología del rechazo al embarazo, primero de la madre, que genera la herida de rechazo. Como tienen dificultad para reconocerse como alguien, como un yo, hay una desestructura del yo. Entonces, como no se reconocen como yo, como alguien, o sea, no hay una desestructura, a menudo tratan de ser como otra persona, tienen paradigmas de otra persona, se comparan mucho con otras personas. La herida del rechazo normalmente genera un comportamiento para desarrollar el suicidio, o sea, sí lo puede desarrollar. La herida del rechazo es una herida emocional profunda que tiene su origen en la infancia, cuando el niño no se sintió aceptado por sus padres o por otros cuidadores principales, y cuando las necesidades emocionales no han sido cubiertas, sobre todo el recibir amor y conexión, que son muy necesarias para la estructura del alguien, del yo, del ser yo, ¿no? De la parte ontológica de mi ser. Entonces, el sufrimiento de la madre y el rechazo al desarrollo del feto demuestra que hay cambios abruptos provocados por periodos de estrés crónico que influye en el desarrollo cerebral del bebé. Incluso, déjenme decirles un dato, el suicidio es genético. El pensamiento suicida o las autolesiones son genéticas también. O sea que si la mamá lo llegó a pensar o el abuelo y así, lo vamos pasando. Entonces, sí, porque sí llega a desarrollar el pensamiento suicida o del desvivirse, porque se desarrolla una psicopatología a través del rechazo al niño. Gracias. Gracias, Mau. Qué tema, ¿eh? Qué fuerte. Pero, perdón, Andrea,
Aunque se Sí, puede desarrollar el pensamiento suicida, no significa que sea o vaya a ser una persona suicida. no, Por no, eso obviamente. tenemos que estar pendientes de precisamente los indicadores, pero ese tema, pues sería ahora sí que otro tema de otra reunión. Gracias. Bien. Gracias, Mau. Tenemos una pregunta en el chat. Mi hija tiene 15 años y le cuesta hacer amigos. Necesita ayuda, un diagnóstico. ¿Qué es lo que sugerís? Tiene 15 años. Y le cuesta hacerse amigos, socializar, ¿no? Ajá. Si necesita un diagnóstico, terapia. No necesariamente, aunque sí es una buena decisión buscar ayuda profesional. No necesariamente necesita, bueno, no que lo necesite, sino no necesariamente es el indicador de que algo está mal. Pero por eso, como les digo, tenemos que hacer un diagnóstico, porque podemos identificar a través del diagnóstico que es una muy buena decisión. La terapia puede ofrecer herramientas para manejar la ansiedad social, que puede tener un trastorno de ansiedad social, una fobia social, o simplemente es una persona que no quiere tener amigos, o algo le sucedió en la niñez a través de ese trauma, desarrolló esa ansiedad social, sobre todo cuando va a la escuela. De por sí la escuela ya es un estrés social. Entonces, pudiéramos ver si es ansiedad social, si es una inseguridad, si es baja autoestima, si no tiene amor propio, si necesita mejorar sus habilidades sociales, entre muchas otras cosas, ¿no? Puede que la necesite, puede que no, pero por eso necesitaríamos hacer pues un diagnóstico. En el diagnóstico identificaríamos la causa, por qué está sucediendo esto de que le cuesta hacer amigos, es porque se puede deber a la falta de habilidades sociales, se puede deber a una ansiedad, se puede deber a traumas de experiencias pasadas. Podemos identificar los patrones de pensamiento que nos enseñan a reconocer estos pensamientos negativos para enseñarle a manejar esas emociones fuertes y sobre todo pues también tiene mucho que ver con un desarrollo de habilidades sociales, mantener conversaciones, manejar conflictos, enfrentar miedos de forma gradual. Entonces, pues que la persona que me hizo la pregunta pues que sea paciente, que, que trate de comunicar sus sentimientos con la persona, que pida apoyo y que considere la terapia, ¿sí? Aunque, o sea, haciendo la terapia podemos hacer un diagnóstico y podemos ver si realmente es una fobia o simplemente pues es algo, o es un trauma, o etcétera. Entonces sí valdría la pena, no es que lo necesite, porque la pregunta es si lo necesita. No necesariamente, pero sí sería una buena decisión pedir la ayuda para ver qué es lo que está sucediendo con ella. Gracias, Mau. Voy a terminar la grabación hasta acá. Eh, Juntos podemos lograrlo. Le agradece al licenciado Mau Berea el tema que nos expuso hoy. Realmente nos quedamos todos así. ¡Zas! Muchísimas gracias, Mau, en la recuperación de ¿Por qué se todos. quedaron así de estás? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Mau es un tema que habitualmente no se toca. Es un tema que es tabú. Hablar de la muerte, hablar del sexo, hablar de, en los grupos, ¿sí? Hablar de lo que estamos viendo este mes, que son trastornos de la personalidad. Nosotros que vemos inteligencia emocional, son temas que no se ven, ¿sí? En los temas habituales de las reuniones, de los grupos. Entonces, cuando eh, traemos a colación uno de estos temas que realmente nos movilizan y que nos obligan a tener un criterio abierto y a entender que esto a mí me puede pasar, esto a mí me pasó, yo tuve un indicador y lo pasé por alto,
realmente, sí, claro que sí. Te hace pensar, te pone a pensar y te invita a pensar, a reflexionar, a estudiar y a hacerte un inventario personal. Por eso estoy muy agradecida, Mau, de tu presencia y de tu saber y tu sabiduría. Y creo que muchos de los que estamos aquí también lo estamos y ahora te lo van a expresar porque van a abrir sus micrófonos. Y para la gracia.